Ya estamos en la ciudad de La Paz con Samuel Doria Medina, el flamante vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. Le doy la bienvenida a esta sala juntamente con nosotros, Samuel Doria Medina. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día desde el búnker. Un abrazo. Muy buenos días, Douglas. Un gusto de poder conversar contigo y de poder informar y poder explicar qué es la socialdemocracia, la internacional socialista en el mundo, porque ha habido mucha gente que ha escuchado la palabra socialista y ya me han metido en la misma bolsa de gatos, así es que aquí un gato me va a ayudar a mostrar que no estoy en esa bolsa de gatos. En la misma bolsa de gatos, me agrada esa frase. Sí, tienes razón, Samuel, la gente se pregunta desde quizás el desconocimiento total de la raíz misma de esta institución, qué es lo que pasó con Samuel, que no era de la derecha, que no era contrario al socialismo, todos son lo mismo, al final de cuentas Samuel resultó ser otro izquierdista y demás. ¿Qué le tenemos que decir a la gente para que vaya comprendiendo sobre este tema? Por favor, Samuel, contigo, adelante. Perfecto, Douglas. Mira, la socialdemocracia internacional, que era conocida también como Internacional Socialista, es la mayor organización de partidos políticos en el mundo. En la socialdemocracia hay 150 partidos de todo el mundo y no está el MAS, no está el partido de Maduro, no está el partido de Ortega, porque para pertenecer a la socialdemocracia hay que ser un partido que practica la democracia. Entonces, partidos como el de los venezolanos, del gobierno venezolano o de Ortega, cuando se desviaron de la democracia fueron expulsados de la socialdemocracia. Por ejemplo, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, es el presidente de la socialdemocracia en el mundo y, como todos sabemos, España tiene una economía de mercado, una economía de libre mercado. ¿Y qué significa la socialdemocracia? Significa tomar los principios de la economía de mercado, la libertad de mercado, pero que sí el Estado participe para garantizar la salud, la educación de la población. Y además un principio fundamental de la socialdemocracia es de que todo esté bajo la democracia y en democracia. Que se necesitan hacer cambios, sí, pero no fuera de la democracia. Entonces, por lo tanto, hay una gran diferencia con los socialistas del siglo XXI, que no respetan la democracia, que usan la democracia. Y creo que es bueno mencionar la historia de que justamente cuando en Europa se dieron extremos, se dio el fascismo de Hitler, de Mussolini, o se dio el comunismo a la Unión Soviética, el siglo pasado surge la socialdemocracia que plantea y dice, no, ni el extremo de la izquierda ni el extremo de la derecha son buenos, lo que necesitamos son regímenes democráticos que puedan hacer cambios sociales, pero todo en democracia, respetando constitución, respetando leyes. Entonces, justamente la socialdemocracia es todo lo contrario al socialismo del siglo XXI o al comunismo, porque hasta de comunista me han atacado en las redes, que existe en el mundo. Entonces, la socialdemocracia son los partidos democráticos en el mundo y que justamente practican y han demostrado que el mejor camino para salir de gobiernos autoritarios es la socialdemocracia. ¿Qué va a pasar después del gobierno actual? Después del gobierno actual tiene que haber un gobierno que respete la democracia, que pueda hacer cambios, pero respetando las leyes, respetando el Estado de Derecho, respetando la justicia. Leo ahí en las letritas que dicen el señor Pedro Sánchez no es impresentable, no sé qué.
Bueno, Aquí. creo que es muy importante mencionarle a la persona que escribe que Pedro Sánchez es un socialdemócrata y en España practican la democracia. Pedro Sánchez en algún momento estaba aliado a Pablo Iglesias, pero también Pedro Sánchez en algún momento estaba en conversaciones y en tratos con la señora Meloni de Italia, porque en Europa pues practican la democracia. Pero aclarar que ni el partido de Pablo Iglesias está en la socialdemocracia, ni tampoco el de la señora Meloni. Pero que uno hable con uno o con otro no significa que es lo mismo, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta. España ha tenido una gran transformación después del gobierno de Franco. El gobierno de Franco era un gobierno dictatorial, un gobierno represivo, pero era un gobierno que se tildaba de socialista, de que estaba con los trabajadores. Y después vinieron varios gobiernos socialdemócratas, el de Felipe González tal vez el de mayor data, que cambiaron España, desarrollaron España con una economía de mercado, pero preocupándose en la salud, en la educación. Y ya quisiéramos los bolivianos llegar a la situación que está España en este momento, donde hay economía de mercado, pero hay salud para la población, hay buena educación para la población y se respeta la Constitución y las leyes. Entonces, te hago una consulta, Samuel. La gente está insistiendo mucho con esto de Pedro Sánchez, porque seguramente son bolivianos que viven en España y a ellos no habría que contarles una historia, ellos la viven. Te hago una pregunta en base a un ejemplo, me dices si esto funciona o no funciona. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Álvaro García Linera, y voy a utilizar los términos que utilizan los bolivianos en España, compinche de Evo Morales, un izquierdista que no tiene nada que ver con la socialdemócrata, o el partido, o esta unión de partidos a los que representan? ¿Qué pasa si Álvaro García Linera decide dejarlo a Evo, abandonarlo a Evo y luego se hace a un luchador de los demócratas o por la democracia en el mundo y en Bolivia? ¿Podría formar parte de la institución en la que tú estás ahí en este momento como vicepresidente, donde no hay partidos socialistas, pero tengo entendido que en el caso de Pedro Sánchez sí hubo una relación con Iglesias y luego se aparta de él para dejar de lado esa tendencia y unirse al lado de la Internacional Socialista? ¿Cuáles son los parámetros que miden esto de quién ingresa, quién no? Primero que nada. Luego voy contigo, Samuel, por favor. Con todo gusto, Douglas. A ver, primero, el caso de Pedro Sánchez y su partido. Su partido todavía tiene la palabra socialismo porque viene del siglo pasado, ¿no es verdad? Se llama Partido Socialista Obrero Español, pero es un partido socialdemócrata y es un partido que practica la economía de mercado y practica el apoyo social, la justicia social a través de la igualdad de oportunidades. Yo creo que una diferencia fundamental de la socialdemocracia con los socialistas es que nosotros pensamos que hay que darle igualdad de oportunidades a todos, pero ya depende de cada uno de su esfuerzo, qué es lo que logra. En cambio, los socialistas, los comunistas quieren igualar a todos, quieren que todos tengan el mismo resultado, y eso no es posible, ¿no es verdad? Entonces, esa es una diferencia fundamental en lo que abraza Pedro Sánchez, lo que abrazamos los socialdemócratas en el mundo, que trabajamos para que toda la población tenga igualdad de oportunidades, todos tengan acceso a la salud, todos tengan acceso a la educación, que nuestro país tiene que mejorar, tiene que mejorar la cobertura de salud, tiene que mejorar la calidad de la educación. Entonces, no se puede pensar de que solamente el mercado va a resolver las cosas y que no se necesita un Estado que se preocupe de esa igualdad de oportunidades. Ahora, tu ejemplo de García Linera, yo te contesto con
con otra reflexión, otra pregunta. Ujú. En la próxima elección, mucha gente que tal vez apoyó al MAS y votó por el MAS, estoy convencido que debe estar decepcionada y ya no va a votar por el MAS. Entonces, a toda esa gente que se haya dado cuenta que los del MAS habían sido unos charlatanes y que se han gastado el dinero y que han hecho de la corrupción el día a día, ya no van. Ya se acabó además ese modelo y se necesita otra forma de organizar las cosas en nuestro país. Entonces, mucha gente que votó por el MAS va a dejar de votar por el MAS, va a venir a apoyar opciones donde se respete la democracia y desde luego que los vamos a cobijar. Si García Linera renuncia al socialismo del siglo XXI, si abraza el mercado, si cumple la Constitución y las leyes, al igual que muchos bolivianos que seguramente van a cambiar de opinión en la próxima elección, está bien, ¿no es verdad? Porque si no, sería un absurdo que digamos, no, los que votaron por el MAS, que se queden con el MAS y no los queremos, ¿no? La gente que cambie, la gente que se dé cuenta, bienvenida, ¿no es verdad? Claro, aunque es muy diferente un ciudadano que vota a alguien que ha enarbolado una tendencia política para ser candidato o dirigir el país. Ahora, de acá para adelante, ¿cuál va a ser tu misión, Samuel, como vicepresidente para esta parte del mundo, pero no solamente para esta parte del mundo, América Latina y el Caribe van a depender mucho de la unión y el trabajo en equipo? ¿Cuál va a ser la función de Samuel Doria Medina? Mira, Douglas, la principal tarea que voy a llevar adelante es la siguiente. Los socialdemócratas latinoamericanos, los socialdemócratas de Sudamérica y el Caribe, tenemos que trabajar de manera conjunta. Estamos viendo que el adversario que está al frente, los socialistas del siglo XXI, trabajan de manera conjunta. Hay cada vez reuniones en Caracas, en Cuba, en Nicaragua. Trabajan de manera conjunta, se colaboran, se apoyan. Y lo que yo veo es que en los últimos años en Sudamérica los demócratas hemos trabajado un poco de manera aislada. Por un lado los bolivianos, por el otro lado los venezolanos resistiéndose al gobierno de Maduro, por otro lado en Colombia, en fin, en varios países del mundo, y especialmente esta parte del mundo, se ha trabajado de manera aislada frente a un adversario que trabaja muy unido. Entonces va a ser fundamental que trabajemos también de manera unida los que somos demócratas, los que queremos que se respete la Constitución, las leyes, la economía de mercado, para tener más fuerza. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer haciendo reuniones en Bolivia, trayendo gente que pueda capacitar a los bolivianos políticamente hablando, de manera tal de que pasado un par de años ya no estemos la oposición de Bolivia de manera aislada, o como sucede en muchos casos, que se ligan a partidos de los extremos. Porque yo he visto que hay partidos, por ejemplo, de extrema derecha, que mandan gente que viene a Bolivia y como no hay otra opción, hay gente que recurre a ellos. Entonces yo creo que es muy importante que los partidos democráticos tengan presencia, puedan conocer lo que sucede en Bolivia, puedan apoyarnos en los organismos internacionales para no pelear solos, ¿no? Bien, Samuel, entonces vas a gestionar una serie de reuniones para tratar de motivar una unidad, como lo hace la izquierda, por ejemplo, para que todos los partidos políticos contrarios a la izquierda o al socialismo, pues puedan hacer un frente único opositor para poder ganar las elecciones. Fue un intento que se quiso hacer, pero lamentablemente hay apetitos personales también que no permiten que esto se dé. Cada quien vela por lo suyo.
La gente ya está empezando a preguntar si esta va a ser una oportunidad para que tú retornes como candidato en un frente único. ¿Esto tiene que ver con una candidatura o vas a asumir tu responsabilidad como vicepresidente de esta institución para unir a quienes dentro de la convicción política sean contrarios al socialismo que le está haciendo tanto daño a países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, prontito, prontito Perú y Chile, qué sé yo? Argentina también es otro de los ejemplos. Samuel. Mira, Douglas, yo creo que he dado señales muy claras de mi trabajo por la unidad. Yo he dejado de ser candidato en dos elecciones justamente para tener la autoridad moral de decir apoyemos al que tiene más posibilidades de ganar y de esa manera no dispersemos. Como tú dices, algunos intereses personales generaron una dispersión, pero yo creo que no por ello debemos abandonar el criterio de la unidad. Estamos trabajando para que haya unidad, pero tiene que ser una unidad democrática. No puede ser una unidad de decir, ah, no, nos unamos en torno a mí o nos unamos en torno a fulano. No, hay que unirse y hay que fijar reglas del juego. Y tiene que ser la población el que defina quiénes van a ser los candidatos. Está previsto en nuestra ley que hayan elecciones primarias. Todos los que quieran ser candidatos que vayan a las elecciones primarias con el único compromiso de que van a respetar el resultado. El que gane las primarias tendrá que ser el candidato y tendrá que recibir el apoyo de todos los demás. Sea candidato a presidente, sea candidato a diputado, a senador, a alcalde, tenemos que llevar adelante esa práctica democrática en nuestro país. Entonces, ya no es que yo diga, vos Douglas vas a ser el candidato o yo voy a ser el candidato. No. Si uno cree que puede aportar al país, se presentará en una elección primaria y será la población la que diga quién es el que ve con mejores condiciones para conducir la ciudad o conducir el país. ¿La Internacional Socialista va a tener una agenda o ya tiene una agenda de trabajo en Bolivia en las próximas semanas? Sí, Douglas, la defensa de los derechos humanos, el poder mostrar cómo en nuestro país hay tal cantidad de opositores que están presos, que están enjuiciados, cómo se utiliza la justicia en contra de los opositores. Por otra parte, la necesidad de que tengamos una próxima elección limpia, con transparencia, para que el pueblo boliviano sea el que decida el futuro del país. Y hacerlo eso no de manera aislada, sino con presencia de partidos amigos, de instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos, por la transparencia en las elecciones. Esto me lleva a hacerte una pregunta a referencia de esa agenda y la pregunta también de Roxana Marín. Pregúntenle, por favor, su opinión sobre la ley 280 y la no existencia de los dólares. Esto como referencia nada más. La ley 280, la persecución a los líderes sindicales, cívicos que van a ser financiados, dicen algunos, por dineros que provengan del terrorismo. Esa es lo que quiere esta ley. La ley que trata de ponerle una mordaza a la prensa en este momento, con una prensa en este instante en alerta. ¿Cuáles son los criterios, ya no de Samuel, sino de la Internacional Socialista representada por la vicepresidencia en manos de Samuel? ¿Y qué es lo que va a hacer con estos temas en Bolivia para hacer reflexionar a los que nos gobiernan o de repente visibilizar estos problemas a nivel internacional? Muy claramente, Douglas, esa ley contiene una serie de elementos que quieren utilizar para controlar la opinión pública, para poder criminalizar a los opositores, y no tenemos que dejar pasar esa ley. Creo que es fundamental de que no caigamos en las explicaciones que hace el gobierno, que nos cuenta de que no
que es para el terrorismo, para temas internacionales. Varios estamos siendo enjuiciados y con esos delitos que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, un no rotundo a ese proyecto de ley 280. Y la segunda parte de la pregunta que hacía esa persona que está siguiendo el programa, respecto al tema del dólar, bueno, lo que está pasando con el dólar es consecuencia de las malas políticas económicas que han aplicado en el país en los últimos años. Yo vengo advirtiendo hace mucho tiempo, recordarán algunos que en algún momento yo dije, no podemos seguir viviendo sin inversión en el sector hidrocarburos y hay que cambiar la tributación, y yo hablé de que sería razonable para que haya inversión que el país se quede con 50% y el inversor se quede con 50% de las ganancias del gas, del petróleo. Pusieron todo el peso del Estado en mi contra, sacaron un spot que salía 30 veces al día en mi contra. ¿Y qué pasa ahora? Estamos viviendo las consecuencias de que no ha habido inversión en hidrocarburos y ahora tenemos que importar gasolina, tenemos que importar diésel. Lastimosamente yo no creo que sea una cuestión temporal. Mientras se siga gastando como se gasta en las empresas públicas, en el propio gobierno, va a seguir faltando la divisa. Y lo que yo creo que va a pasar, Douglas, es lo que está pasando en la Argentina. Va a aparecer el bimonetarismo. ¿Qué significa el bimonetarismo? Que vamos a utilizar los pesos bolivianos para comprar, para vender, para hacer transacciones. Pero ya no vamos a utilizar los pesos bolivianos para ahorrar, para invertir. Ahí vamos a buscar una moneda fuerte como el dólar. Y nos va a pasar ese bimonetarismo que se tiene en la Argentina, donde se utilizan los pesos argentinos para comprar, vender el día a día, pero cuando uno habla de mantener el valor, de ahorrar, de invertir, los argentinos recurren al dólar. Yo me temo que estamos siendo testigos de nuestro ingreso al bimonetarismo, donde nuestra moneda ya no tiene todas las funciones que tiene una moneda. Muy bien. Samuel, muchísimas gracias por tu tiempo, agradecido por este espacio para nosotros darle mayor información a nuestra audiencia que tenía como que los términos muy confundidos y ayudarte a ti para que te saquen de esa bolsa de gatos a la que hacías referencia al inicio del programa. Gracias por tu tiempo, Samuel. Gracias, Douglas, un gusto.